cocina con los máximos nutrientes. Si eres de las personas que piensa que únicamente con alimentarte de manera orgánica es suficiente para tener una buena alimentación para recuperar o para promover tu salud, estás equivocado. También depende de los utensilios de cocina que tú utilices y también los medios de cocción que vayas a utilizar, ya sea que lo cocines en un microondas o que lo cocines en un horno o que lo cocines en una olla de cocción lenta. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos utilizar los medios de cocción como una forma de tener más disponibles los alimentos, que te queden deliciosos, que te queden jugosos, que tengan el sabor ideal y que ese alimento nos sirva también para que tú puedas recuperar tu salud. Ya hicimos un video específico donde hablamos sobre los asados, cómo mejorarlos para que ustedes puedan disfrutar de lo deliciosos que son sin que esto afecte a tu salud. Quiero que tengas en cuenta que las ollas de cocción lenta están de moda. ¿Y por qué? Resulta que en la medida en la que avanza la ciencia con el paso del tiempo, se van dando cuenta que lo que hacían nuestros abuelos era acertado y que en la medida en la que hemos buscado que la cocina se vuelva algo fácil de hacer y que las señoras, las amas de casa o las señoras que cocinan, pues simplemente en media hora puedan tener el almuerzo con los que se alimentan. Y para ello se han inventado muchos aparatos, muchos artefactos que cumplen esta función, que los alimentos los pasan a unas temperaturas altas en poco tiempo y tienes alimentos rápidos y obviamente que vender alimentos congelados, alimentos instantáneos, se ha vuelto una de las cosas más rentables. Pero esto no ayuda en nada a tu salud y están repletos de conservantes y de químicos que si bien una vez no te va a hacer daño, unas 2 veces a la semana por un año puede que no se noten los cambios, pero de ahí en adelante es que empiezan a notarse los cambios y para que todos los organismos de seguridad alimentaria puedan evaluar un alimento, pues lo evalúan de esta manera, 6 meses a un año, de ahí en adelante no se sabe, pero como sabemos, la enfermedad no tiene una sola causa, la enfermedad es multicausal y no podemos pensar en que si nos alimentáramos solo de un alimento, pues sería de pronto fácil asociar a que ese alimento generó la enfermedad, pero es que hay muchos factores en el ser humano, emocionales, mentales, de estrés, laborales, alimentarios, tóxicos, entonces es difícil uno descubrir qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal, pero la forma más fácil de que tú mantengas, prevengas, promuevas la salud es que tú hagas lo que hacían nuestros abuelitos. ¿Y cómo podemos optimizar la cantidad de nutrientes en los alimentos preparados en tu casa? Número 1, ten en cuenta una cosa. El punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, viene siendo la temperatura que para que hierva el agua tiene que tenerse. Y les cuento una cosa. 100 grados centígrados, cuando hay alimentos que se cocen a 100 grados centígrados, solamente el 80% de los nutrientes pueden estar presentes en ellos. Ahora, hay otros métodos de cocción, como el baño María, como la cocción al vapor, como la cocción a fuego lento, que resulta que este tipo de opciones en donde se obtienen a menos de 90 grados centígrados, se pueden obtener hasta en un 90% los nutrientes. Pero lo más llamativo y lo más interesante es que las cocciones a fuego lento, pero que se hacen por varias horas, no pasan de los 70 grados centígrados. Y se puede obtener el 100% de los nutrientes. Y si ustedes empiezan a probar estos alimentos preparados a fuego lento, como lo hacían las abuelitas antes, que no utilizaban ollas a presión, que no utilizaban ollas de aluminio, que no utilizaban microondas, pues resulta que ellas empezaban a sentar la olla como a las 9 de la mañana para que a las 12 del mediodía o a la 1 ya todo el mundo estuviera comiendo y tenían más sabor. Inclusive cuando ustedes prueban un alimento preparado en una olla de cocción lenta y hagan una cocción lenta de 6 horas en adelante, se van a dar cuenta que el sabor de los alimentos es diferente. El sabor de los alimentos en muchos
aspectos es mucho más intenso, inclusive te toca disminuirle el agregarle muchos condimentos porque los alimentos se realzan mucho más fácil. Tengan en cuenta que guisar y cocinar los alimentos está bien. No es recomendable que ustedes friten o frían los alimentos. ¿Por qué razón? Porque se pueden llegar a alcanzar hasta 180 grados centígrados en adelante de temperatura que va a estropear todos los nutrientes que ustedes consumen. Entonces, por más que sea delicioso y al ser humano le encanten los fritos, pues les recomiendo que sea una cosa muy esporádica. En muchas personas en la actualidad es casi obligatorio que en todas las comidas haya un alimento frito como parte del menaje que tiene un plato, y entonces esta es una de las cosas que repetidamente va a generar estrés oxidativo, va a generar acúmulo de acrilamidas, va a generar radicales libres que ¿cómo se van a manifestar en tu cuerpo? Problemas de concentración, disminución en la capacidad de tener energía en tu cuerpo, aumento de riesgo de cáncer, envejecimiento prematuro. Hay muchas carnes, como por ejemplo la sobrebarriga, que tienden a ser carnes muy duras. Y antes de tener la olla a presión se demoraba la cocción por lo menos de 6 a 8 horas. Pero si inventaron la olla a presión y a alta temperatura y alta presión, pues obviamente que esa carne dura pues se vuelve blandita y se conserva grandes propiedades. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Los aminoácidos se empiezan a disminuir la cantidad, empieza a alterarse las proteínas y las grasas igualmente empiezan a modificarse. Entonces tenemos un alimento totalmente diferente. Por esta razón, hoy en día se empieza a recomendar las ollas de cocción lenta, donde usted se acuesta a dormir y deja preparando los alimentos al otro día a una cocción muy lenta, donde esas carnes duras al otro día amanecen como una mantequilla. Se requiere, número uno, no alta cantidad de energía eléctrica, porque la mayoría son eléctricas. Número dos, no hay riesgos de que haya incendios o que hayan cortocircuitos. Número tres, es sostenible en el tiempo. Cuando usted no tiene una olla de cocción lenta, por ejemplo, usted preparar un caldo de hueso que se recomienda de 6 horas en adelante, pues resulta que usted no va a poder mantenerlo en el tiempo, porque le tocaría preparar uno ya y meter en el congelador, y pues de alguna u otra manera pues no va a ser lo mismo que consumir un alimento fresco, que sí es una opción que se puede utilizar. Lo que es la olla a presión, pues yo les recomiendo a mis pacientes utilícenla de vez en cuando, utilícenla, es fácil de utilizar, pero que no sea el común denominador. Lo mismo los fritos, una vez a la semana si no tienen ninguna enfermedad crónica. Si en este momento tienes una enfermedad crónica, es importante que la evites, que evites los fritos, que evites los alimentos cocidos en olla a presión, y sería una inversión que empieces a conseguir una olla de cocción lenta que va a aportarle a los alimentos que consumes la misma calidad, pero con un aporte de nutrientes que pueden ser las herramientas que le hace falta a tu cuerpo para reaccionar. En muchos países está prohibido el cocinar con microondas. Uno de los países en donde no está permitido es Rusia, y en algunos sectores de Japón no se venden microondas porque no cumplen la reglamentación que exigen los organismos de salud. Y por esta razón es que se empezaron a recomendar las air fryer o las ollas que cocinan con vapor, que si bien también tienen el beneficio de consumo de grasa disminuido, tienen una cocción que no es tan rápida como el microondas, y además de eso benefician a que se cocinan los alimentos parejo, lo que no ocurre en el microondas. Quiero que tengan en cuenta que lastimosamente no podríamos decir de que cocinar con horno de aire o air fryer viene siendo una cosa beneficiosa. Todo tiene su pro y todo tiene su contra. Tenemos que aprender a utilizarlo porque genera oxidación del colesterol, y esto va a generar problemas en tu salud cardiovascular y también aumento de acrilamidas. Obviamente que va a ser mucho inferior a lo que tú puedes obtener por medio de los aceites de cocina. Uno de los consejos que les recomiendo a los pacientes, en especial ese paciente que no tolera los alimentos crudos,
es escaldar los alimentos. ¿Y qué es escaldar? Es utilizar una verdura y meterla en agua hirviendo 1, 2, 3 segundos y lo sacas. Ese proceso de cocción intensa en la parte superficial hace que la parte de adentro mantenga los nutrientes y se pueden llegar a conservar hasta en un 95% de los nutrientes. O escalfar, que viene siendo lo mismo, menos de 100 grados centígrados, pero en una sopa donde está bien caliente, se meten los alimentos y se dejan ahí unos 30 segundos y eso es escalfar o ponchar. Esta es una de las formas que ustedes pueden utilizar para preparar los alimentos cuando hay algún alimento que no toleres, cuando los batidos o los jugos verdes te caen mal. Puedes no perder los nutrientes, hacer que sea más digerible y obviamente que esto sea algo que vaya a beneficiar tu salud. Como conclusión final, ten en cuenta que si quieres tener la mejor cantidad de nutrientes de los alimentos que tú consumes, es importante que tengas en cuenta que esto toma tiempo. Y la tecnología nos puede ayudar para que puedas tener métodos confiables y exitosos para que tú puedas lograr esto. Si te gustó este video, te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales y si te interesa una consulta donde te mandamos jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional. Estas cosas con cambios de hábitos nos pueden generar resultados diferentes de los que ofrece la medicina convencional. Nos puedes escribir a este número por WhatsApp que mis asistentes te guiarán en el proceso de una consulta médica conmigo. Si no, síguenos en nuestras redes sociales y estaremos compartiéndote información que te permita a ti empoderarte y empezar a ser parte activa del proceso de promoción a una mejor salud, prevención de las enfermedades de tu familia y recuperación de tu salud por medio de cosas naturales y menos químicos.